Buenos días a todos los seguidores de Informe Semanal. Esta semana vamos a estar hablando con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, con el ganadero Carlos Benítez y con el productor de la empresa La Esperanza de Quesos del País, Guadalupe Acevedo, sobre la crisis que se ha creado en la industria lechera como resultado de un conflicto huelgario con en Suiza Dairy, ¿verdad? Que es la principal planta, porque tiene la mayor dominio de mercado. Más del 50% de la leche que se produce en Puerto Rico es procesada por Suiza Dairy, ¿verdad? Y distribuida en el mercado, ¿verdad? En este momento la planta está detenida, por lo menos la planta de Río Piedra está detenida por el conflicto huelgario y eso está causando un grave desarrollo. Ellos tienen una segunda planta en Aguadilla, pero esa planta está dedicada a la producción de leche UHT. De manera que vamos a ver qué produce, qué ocurre aquí, ¿verdad? En este dilema que está ocurriendo y las repercusiones que esto tiene. También estaremos hablando con el economista José Alameda sobre una reciente decisión del Circuito de Apelaciones Federal de Boston que le permite a los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica a recobrar más de 8,000 millones de dólares. ¿Verdad? Eso había sido decidido en lo contrario por la jueza Taylor Swain en Puerto Rico, pero entonces el Tribunal de Boston la revocó. Y esto va a tener un impacto en la tarifa. De eso vamos a estar hablando con Alameda y también hablaremos con Alameda sobre una reciente decisión en el Departamento del Trabajo para aumentar el salario mínimo en Puerto Rico, ¿verdad? El impacto que puede tener. Hay voces que dicen que es beneficioso, otros dicen que no es bueno, porque va a cerrar empresas. De eso vamos a estar hablando. Antes de ir a hablar con estos temas, voy a hacer 3 comentarios breves. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Al presidente Biden, ¿verdad? Con el presidente de Ucrania, Zelensky, ¿verdad? Esta semana estuvieron en una reunión del G7 en Italia. Allí se llegaron unos acuerdos. Uno de los principales acuerdos es utilizar los intereses de dinero depositado en bancos occidentales de Rusia para pagar un préstamo de 50,000 billones de dólares. Billones, dije, para que Ucrania pueda desarrollar su infraestructura y mejorar su capacidad militar, ¿verdad? Esto adicional a otros millones de dólares que ya el Congreso norteamericano le había aprobado a Ucrania, ¿ves? Esto se está haciendo en el contexto de que el próximo mes van a haber reuniones en Washington para que la OTAN, el tema principal va a ser ir facilitando que Ucrania se integre a la OTAN. Este apoyo económico, ¿verdad?, de parte del G7 con este préstamo de 50,000 billones de dólares. Y además un acuerdo militar que se llegó con el gobierno de los Estados Unidos le va a permitir a Ucrania, alegadamente, que pueda entrar a la OTAN, ¿verdad? Todavía hay una serie de preguntas con respecto a si Ucrania va a entrar a la OTAN y si entra, si la OTAN va a emplazar soldados en Ucrania. ¿Ves? Esas son las interrogantes que todavía quedan, y de manera que este asunto, ¿verdad?, que se estuvo discutiendo en el G7 trae cola, y mucha. Bueno, el segundo punto que quiero discutir es que Microsoft, ¿verdad?, está comenzando a construir esta planta nuclear en Wyoming, el estado de Wyoming, en los Estados Unidos, en momentos cuando en Puerto Rico ha habido apagones y tenemos unos graves problemas, ¿verdad?, con la energía eléctrica, y que todavía no se ha podido desarrollar plenamente los proyectos de energía renovable a través de placas solares. Microsoft desarrolla esta planta en Wyoming, que alegadamente es una planta sumamente segura, ¿verdad? No utiliza agua para enfriar, sino sodio. Y que alegadamente, si hubiese algún problema, la planta se detiene y se enfría, ¿verdad? O sea, que la posibilidad de que haya una explosión o que repercuta que salga radioactividad de parte de esa planta, que es la principal contención que hay de todos los grupos ambientales en el mundo, con esta planta se detienen. De manera que aquí tenemos una nueva tecnología que va a estar funcionando dentro de pocos años, que cuesta mucho menos que lo que costaba antes estas plantas atómicas y que alegadamente es más segura. Lo traigo porque es un asunto que va a tener importancia en el futuro. De hecho, recientemente
hubo un informe, ¿verdad? Un informe económico en Puerto Rico que planteó precisamente que todavía no se había logrado desarrollar todas las plantas de energía renovable, que eran sumamente costosas si se pretendía generar toda la electricidad en Puerto Rico con ella, y que esto estaba ocurriendo en el contexto cuando hay el desarrollo de nuevas tecnologías. Se está refiriendo a esta, a la energía atómica. Bueno, el tercer punto que quiero plantear, vean ustedes, esto que ustedes están viendo ahora es el ejército de Israel, ¿verdad?, que liberó unos rehenes en Gaza. Observen ustedes, ¿verdad? Esa liberación de esos rehenes ocurrió esta semana. Inmediatamente que esos rehenes fueron liberados y llevados a Israel, el presidente Netanyahu hizo una conferencia de prensa con ellos, ¿verdad? Vean ustedes estas conferencias de prensa de Netanyahu con los rehenes liberados, ¿ves? Ahí ven ustedes el paradigma de un político acosado por el repudio de su propio país, de sectores de los partidos políticos que lo apoyaron en un momento y por gobiernos internacionales. Netanyahu está en el pleno acoso y tratando de sobrevivir, ¿verdad? No esperó que estos rehenes llegaran a recuperarse de estar 8 meses, ¿verdad?, en cautiverio, probablemente recibiendo torturas, ¿verdad? Y aun cuando están consternados, ¿verdad?, están siendo entrevistados por Netanyahu, con la prensa alrededor, un acto de un político desesperado. Ese es verdaderamente lo que estamos viendo. Observen la figura de esta rehén, fíjense en la cara de esa mujer. Verdaderamente ella no ha podido ni llorar en privado después de haber estado tanto tiempo como una rehén. Hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café. Bueno, este es Informe Semanal. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Continuando con Informe Semanal, ahora vamos a entrevistar al economista José Alameda. Buenos días, Alameda, ¿cómo te encuentras? Sí, buenos días a ti, buenos días a todos los que están por ahí escuchándonos. Saludos a todos. Carlos Flores también anda por ahí, Alameda. Dale un saludo y un abrazo a ese muchacho. Igual a nuestro profesor universitario. Muchos saludos. Bueno, Alameda, el Tribunal de Apelaciones Federal falló a favor de los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica y le está permitiendo, ¿verdad?, recobrar una deuda de 8.500 millones de dólares. ¿Qué análisis has hecho con respecto a esta decisión? Bueno, esto alarga el pleito mucho más, que ya uno creía que estaba listo para terminarse, y lo pone en un limbo de incertidumbre, y te lo voy a decir por qué. Okay. En primer lugar, la deuda total de la autoridad llegó a como a 10.000 millones. Había que añadirle también el fondo del sistema de retiro de la autoridad, que había que abonar, pero que parece que se queda en el limbo también. Los suplidores, que son acreedores, pero son suplidores como de combustible, materiales y cosas así que se le debía, pero quedan entonces los bonistas, que son otro tipo de acreedores. Esos son los que facilitan el capital financiero. Y hay una proporción de unos 46% de esos 8.000, quizás 46, 50 por ahí, una cantidad que fue comprada por fondos de cobertura, lo que se llaman fondos buitres, que esos son los que juegan duro, ¿verdad? Sí. Y yo los conozco porque yo he estado en los foros, y las entrevistas que ellos hacen son bastante fuertes los abogados. Claro, recordemos que son un bufete bien importante de Estados Unidos, cobrando $2.000, $3.000 por hora. En el caso particular, entonces, quedan los otros bonistas, que son los bonistas originales que mantienen los bonos. Bueno, lo que se había dicho originalmente es que los bonistas tenían derechos propietarios para cobrar de una serie de fondos, sinking fund
son fondos que se depositaban parte de ese dinero de la autoridad para pagar a los bonistas. Y esos decían, pues tú no tienes derecho de cobrar de los ingresos netos de la compañía, sino vas a cobrar de ese fondo que está ahí. Okay. Ahora lo que está diciendo Boston es que los bonistas tienen derecho propietario sobre el flujo de ingresos netos que tenga la corporación. Esos ingresos netos son el total de revenue, ¿verdad? Por las ventas menos los costos y menos los gastos. Y te queda un ingreso neto, después de deducir todas esas cosas. Eso, ahí es que está el problema, porque no te especifica qué cantidad es la que van a cobrar. Pueden inclusive estirarlo hasta 8,000 millones, que era la deuda original. Recordemos que la Junta había dicho que de 8,000 millones te la habían bajado a 1,300 en una especie, ¿verdad? Sí. Y había habido un alivio ahí en ese sentido, porque iba solamente a reestructurar la deuda, reduciendo significativamente la cantidad que los bonistas iban a cobrar. Y ahí es que venía el cargo legado ese famoso que se colocaba, y que hubo bastante controversia sobre eso, y que por último, como para marzo de este año, yo recuerdo haber ido allá a la Corte Federal, estuvo Ramón Cao, Agustín Irizarry y otros economistas que contrataron los bonistas, pero los bonistas no se quedaron con lo que iba a decir la jueza, sino que se fueron a Boston y reclamaron precisamente lo que ha surgido. Ante esa situación cambia todo el panorama. Yo diría que prácticamente estamos empezando de nuevo, porque ahora hay que evaluar, la Junta tiene que evaluar, la Junta de Supervisión Fiscal tiene que evaluar qué es lo que hay que hacer, porque ahora hay que proyectar ese flujo de ingresos que va a tener la autoridad, si es que tiene, y va a venir la pelea, porque cuando la Junta proyecte ese flujo de ingresos en ese plan reestructurado, va a decir los bonistas, ese no es, son más, ¿ves? Porque los bonistas lo que está diciendo es que la autoridad va a tener más ingresos. Sí. La línea interrogatoria hacia mí y hacia Ramón Cao era que los bonistas decían que el consumo de energía en Puerto Rico había aumentado, y obviamente la autoridad iba a vender más. Y yo le decía, pero es que el calor ha aumentado, por eso es que la gente, cuando aumenta el calor, pues consume más energía. Fíjate ahora mismo, sí, ¿ves? Sí. Tú prácticamente no puedes llegar a tu casa si no pones el aire, sí, y a dormir es lo mismo. Así que estamos en un escenario totalmente diferente. Oye, Alameda, te pregunto, ¿no se perfila que haya una impugnación o una solicitud de consideración al apelativo a Boston? Bueno, sí, lo va a haber. Yo creo que lo va a haber. Siempre es el mecanismo, es el procedimiento, ¿verdad?, que se da en las cortes. Tú apelas primero la decisión. Si se confirma, y lo que uno debe esperar es que el Boston confirme su decisión, y entonces ahí se decidirá qué se va a hacer. Se sube al Supremo. Si se sube al Supremo, ok. No sé si el Supremo quiera coger este caso. Ok. O sea que todavía realmente la situación está, hay un gran rango de incertidumbre. Exactamente. Porque la decisión es, tú tienes derecho propietario a cobrar de este fondo. Pero ¿qué hay en ese fondo? Sí. Tú vas a cobrar del ingreso neto. Ajá, pero ¿y el ingreso neto, si la autoridad está quebrada? Hay menos consumo. Claro, en estos últimos veranos ha habido más consumo por la situación del cambio climático. Claro. ¿Verdad? Recordemos que en el mundo, yo estuve viendo un programa los otros días sobre cambio climático. En estos últimos 12 meses han sido los meses más calientes en el planeta Tierra, jamás y nunca experimentado por el planeta Tierra desde que millones y millones de años se creó el planeta Tierra, por las razones que sean. Ok. Imagínate. Entonces, pues, todo el mundo vive
en un calentamiento eterno y aquí en Puerto Rico pues la facilidad de obtener aire acondicionado y cosas así pues te hace moverte en esa dirección. Sí. Oye, Alameda, para continuar el tema de energía eléctrica, ¿verdad? Con el apagón que ha ocurrido esta semana, pues ha aflorado nuevamente el debate sobre si la contratación de Luma y de Genera, pues ha cumplido los objetivos, ¿verdad? De que el servicio mejorara, ¿verdad? Y entonces han surgido voces que dicen que deberíamos regresar al estatus anterior, ¿verdad? Que regresara energía eléctrica a manos del gobierno, ¿verdad? Y esto ha sacado a relucir nuevamente si fue una buena decisión eliminar la estructura anterior, ¿verdad? Y traer estas empresas, una de ellas es Luma, que tiene a cargo la distribución, y Genera, que tiene a cargo la generación, ¿verdad? No es una venta, es un contrato de administración. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Yo creo que la autoridad ha sido más efectiva y no es que no haya tenido problemas. Y yo te voy a decir cuál es mi diagnóstico de la autoridad. La autoridad es mejor que Luma y que Genera, porque fundamentalmente lo que hacen estas dos compañías es administrar las cosas viejas. Y entonces la idea fundamental de una alianza público-privada es lo que pasó en el Teodoro Moscoso, ¿verdad? Sí. Teodoro Moscoso es que se necesitaba hacer un puente, no tenía capital el gobierno, y ellos, pues no te preocupes, yo lo hago. Ahora tú me das un tiempito a mí para recuperar mi ganancia, yo administro pues no hay problema. Pero una vez se hace el puente, pertenece ya al Estado, y lo hizo la empresa privada, posiblemente con una garantía del sector público, no hay problema. Okay. Pero entonces la alianza público-privada se supone que Luma trajera capital, ¿verdad? Porque la empresa estaba quebrada, que es la autoridad, pues no hicieron eso. Yo lo que siempre le digo a la gente, tráigame cuánto Luma ha aportado de dinero a Puerto Rico. Mira, ayer mismo el gobernador está diciendo que si se es por negligencia de Luma, que no van a pagar. O sea, quiere decir que históricamente el gobierno de Puerto Rico ha pagado las reparaciones. Sí. Es el último del mundo. Sí. O sea, yo te alquilo el carro, tú lo guías mal, lo metes en un boquete y yo pago la reparación. Se supone que sea tú porque tú lo estás guiando y tú tienes un contrato. Por eso es que se dijo desde el principio que ese contrato era malo. Okay. Yo siempre he dicho, esto no es una alianza público-privada, eso es un mal contrato hecho para el pueblo de Puerto Rico en contra del bienestar del pueblo de Puerto Rico. Por eso, si tú tenías la autoridad de energía eléctrica, el problema diagnóstico de la autoridad, y eso lo hizo Cobran King, lo primero que dice una alta politización, porque la estructura de gobierno está politizada. Pero es que lo que yo siempre te he dicho, aquí ya el gobierno es el partido es el gobierno. Pues tú tienes que tratar de hacer como se hizo finalmente cuando se escogieron a los miembros de esa junta de gobierno que representaban al consumidor. El más reciente fue este señor Torres Placa, ¿no? Sí. Igualmente los originales que se dieron fue Agustín Irizarry, doctor en ingeniería de acá del Centro de Mayagüez, y Juan Rosario. Y luego estuvo hasta Santini Gaudier y también el fallecido Carlos Belsa. ¿Ves? Sí. Todas estas personas estuvieron allí y fueron electas por el pueblo. La pregunta es, ¿podemos hacer una estructura de esa manera? Una junta de gobierno que nos responda a la política partidista y esa junta de gobierno escoja el director ejecutivo y otras instancias de la administración que no tengan que ver nada. Pero tú crees, tú lo que planteas que eso es posible. ¿Tú crees que es posible con el ambiente tan politizado que hay en Puerto Rico? O sea, regresar a eso otra vez, ¿no? Tendrías que regresar cambiando, como te dije, la estructura de cómo tú eliges los miembros de la junta de directores.
Recuerda que las corporaciones, al igual que la corporación privada o pública, la maneja la junta de directores. Bueno, hay un board of directors, que son los que manejan la corporación, los que de día a día hacen las decisiones y adquieran el personal, pues obviamente son los que manejan directamente los CEO, los Corporate Executive Officers, pero fundamentalmente tú tienes que cambiar la estructura de esa corporación pública, y posiblemente sean que quizás todas las corporaciones públicas, quitar esa politiquería y permitir la Universidad de Puerto Rico, cada vez que cambia el partido, cambia el rector. Cambia el rector. En Estados Unidos yo he visto las universidades que son independientes de los partidos que ganen, ¿ves? Y eso le da continuidad y le da certeza a la toma de decisiones que tengan que ser basadas fundamentalmente en... Yo siempre he dicho que la autoridad tiene que ser manejada como una empresa, un monopolio natural público. Monopolio natural significa que por la estructura de producción no puede haber competencia. La gente dice que hay que competencia. Mire, no existe competencia en unas estructuras de esa naturaleza por la escala de producción, porque tú tienes que tener una escala de producción significativamente grande para abaratar costos, ¿ves? Claro, hoy día con los cambios tecnológicos puede hacerlo en ciertas industrias como los celulares y teléfonos, pero esto es producir energía. Tú no puedes tener una inversión de poquita, porque el costo y el precio de esa energía sería alta. Eso le pasó a Hawái, le pasó también en Chicago, que quisieron añadir muchas empresas, y en la medida que tú añades muchas empresas, añades muchas más complicaciones a la producción. Por eso es que típicamente se hace a través de un monopolio natural es que está fiscalizado y que a la misma vez te permite la escala de producción. Eso es en microeconomía. El que han cogido esa clase sabe lo que está hablando. Sí. Por eso es que muchos papers dicen que las estructuras de producción vertical, la generación, transmisión, distribución, no pueden ser cortadas como si tú cortas un gusano. Esto para generación, porque no hay comunicación y tú vas a tener estructura, lo que hizo Luma. Sí. Luma tiene ahora 20 más ejecutivos. ¿Pero sí. ¿Para qué tantos ejecutivos? Pues porque una empresa aparte, sí. Y ahora se genera, tiene más ejecutivos también. Sí. Entonces, si tú tienes la integración, pues un ejecutivo responde a la generación, transmisión y distribución. Ese es el proceso de producción integrado. Por eso es que se llama un monopolio integrado natural. Eso es otra cosa, otra definición. Que si puede quebrar, pues claro, si lo administra mal. Sí. Es como, yo le digo a la gente, mire, tú puedes guiar un Volkswagen, o puedes guiar un Rolls Royce hecho que te lo hagan para ti. Pero si tú lo guías borracho, lo choca a los dos. Es lo mismo. Oye, Alameda, que la máquina, sí. Es que lo guía la máquina. Es lo que lo guía, sí. La estructura actual, o sea, que se dio a los contratos de administración de la generación y de y el sector de distribución de la autoridad a empresas privadas, también partía de la premisa, ¿verdad?, de que había que eliminar a la Unión, a la UTIER, ¿verdad? Porque alegadamente la UTIER estaba había logrado tener una capacidad de poder allá dentro de la autoridad, y lo que se planteaba en ese momento era que era un obstáculo para el desarrollo de la autoridad. Sí, pero yo no creo que eso era correcto, porque acuérdate que la autoridad no tenía solo una unión obrera, tenía 5. Tenía la UTIER, la UITICE, tenía la unión de los que guiaban los helicópteros, tenía la unión de gerenciales. La más grande era la de la UTIER, tenía como 4.000 miembros. 3.000, 4.000, hasta 5.000 llegaron a tener más. Sí. Pero estos eran importantes y eran celadores. De hecho, yo le trabajé varios casos a la UTIER, y yo lo que vi, y se lo digo de manera honesta, yo creía que eran diferentes, que ellos solicitaban aumentos de sueldo, y el salario básico que ellos solicitaban era un salario un poco más alto, obviamente, que el general en Puerto Rico, pero tienen que entender que ellos son especialistas, son celadores. No, ellos
padecían más riesgo que lo que tu trabajo y el mío. El mío, el riesgo es salir de casa a ir a dar clases. El de él es treparse en un poste de Lucas pasando 350,000 kilovatios por la cabeza de ellos. O sea que es un poco más riesgoso. Pero, y su aumento del salario no era muy alto. Ellos sí, la UTIER peleaba mucho por los beneficios marginales, especialmente de salud. Okay. ¿Por qué? Porque se accidentaban y no había mucho beneficios marginales en la salud. Yo recuerdo un amigo que yo te estoy hablando, ¿verdad? No voy a decir su nombre, que se quedó guindando en un poste y le pasaba un cable por la cabeza, cerquita, ¿verdad? A menos de 2 pulgadas, decía él, que él tenía que estar haciendo la fuerza y la pata guindando. Y tuvieron que llevarlo en helicóptero. Okay. Pues obviamente no querían pagar el plan, quería pagar el helicóptero. Fue la Unión Obrera que pagó el helicóptero llevarlo, si no, de otra manera tenían que cortarle la pierna. Finalmente la pierna se la dejaron, ¿verdad? Anda medio cojo, pero está la pierna allí. O sea, y tuvo unos 6 o 7 meses metido. ¿Y quién costeaba ese costo en el hospital? Pues la Unión. O sea, dice que es diferente a lo que la gente piensa. Okay. Bueno, pero yo escuché a un presidente de Unión en un momento de crítico de solicitarle a los empleados que no trabajaran horas extras. O sea, la autoridad estaba pidiendo que se trabajara horas extras para poder resolver la situación y el presidente de la Unión le dijo que no a los empleados. O sea, realmente eso era contraproducente, ¿verdad? Con el objetivo de reparar el sistema en ese momento. Eso fue así. Yo no sé, pero siempre, por lo menos, la UTIER no respondió a eso. No sé si... Eso fue Jaramillo, yo lo escuché en la radio. Sí, quizás por las condiciones de trabajo, porque... pero lo cierto es que la UTIER, yo hice varios cálculos de una tarifa de 20 centavos, la nómina implicaba 4 centavos de esos 20 y la UTIER representaba 1.2 centavos. Okay. O sea que su salario y el salario de la nómina no era un salario extremadamente alto. Y de hecho, el problema de la autoridad en términos de los costos era el costo de energía y el costo del combustible. ¿Ves? Especialmente, y ahí es que estaba el meollo del asunto. Okay. Si tú quieres cambiar la autoridad, tienes un diagnóstico certero. Entonces yo veía a Larry Selhammer, Eduardo Batia, echándole la culpa a las uniones obreras, cuando el problema no era en la nómina, que era 4 centavos. 2/3 partes de ese 20 centavos de kilovatio era costo de combustible y costo de energía. Okay. Se habló de un cartel del petróleo, que era el que vendía el combustible, pero nadie sabe quién es. Y cuando yo le dije, pero ¿y dónde está ese? Dime el nombre, tíralo al medio, como decía la Comay. Me decía, follow the money. Dice, sí, pues ya tú lo seguiste el money, pues dime quiénes son, porque el problema es que te lo dejó en el... ¿Alguien sabe ahora mismo quién fue el costo del cartel del petróleo? Sí. Tú, Miguel Díaz Román, ¿puedes decirme quién es el nombre de ese cartel del petróleo? Pues nadie lo dijo. Sí. Yo investigué ese asunto del cartel del... Yo investigué ese asunto del cartel del petróleo. Yo lo logré investigar. Perdón. Que yo llegué a investigar el asunto del cartel del petróleo y llegué a ver pues bastantes cosas. Hay gente aquí que representa el cartel del petróleo, claro que sí. Bueno, pero ¿quiénes son? Aquí hubo un caso en específico, me acuerdo, que una persona que vive en Ponce, que representa a una empresa de Brasil que le vende petróleo a la autoridad, y le habían puesto una multa porque vendió petróleo por encima del nivel de azufre, y entonces le iban a quitar creo que 75,000 pesos. Eso está en un pleito legal, y toda la narración está ahí. Y ese señor intervino, ¿verdad?
de pronto en un laboratorio surgió con unas pruebas que se hicieron de unas muestras de petróleo que hizo la autoridad, de que el nivel de petróleo no era tan alto como habían dicho originalmente. Y entonces la autoridad cambió la decisión, ¿verdad? Ese era un representante de esa empresa y ciertamente era un representante del cartel del petróleo. Esos artículos nunca surgieron a la prensa, el periódico no los publicó por alguna razón administrativa, pero sí, aquí y el cartel de petróleo también estaba vinculado con los laboratorios, que son 3 laboratorios que hacen análisis de muestras de petróleo, ¿verdad? Pues mira. Ajá. Yo no te había dicho esto, pero yo recibí una llamada de no que fue fiscal, y que estaba, ¿te acuerdas cuando se discutía eso del cartel del petróleo? Estaba Eduardo Batia. Sí, en el Senado se estaba investigando, sí. Es correcto, y yo hice una propuesta para hacer el estimado de daño porque se había comprado a un alto nivel de azufre, y también tuvo un químico. Ese químico trabajaba en el laboratorio y era el whistleblower, vamos a decirlo de esa manera. Y nos sentamos y empezamos a mirar una data ahí de Excel, una extensa, y habíamos comenzado a hacer ese trabajo. Hicimos una propuesta y obviamente con unos costos relativamente bajos de honorario, y obviamente la decisión fue de no hacer el trabajo. Y me estuvo raro porque era importante saber cuánto se había pagado de más, porque repito, el problema de la autoridad no radicaba en su estructura de costo en la nómina, que solamente de cada 20 centavos de kilovatio hora representaba 4 centavos. Radicaba en las 2/3 partes de esos 20 centavos, que era costo de energía, ¿verdad? Comprando a las cogeneradoras, y el costo del combustible, Sí. Y se decía que si tú hacías unas buenas compras para ver combustible o cambiabas una sustitución del equipo, de la tecnología, ¿verdad?, por combustible más barato, pues obviamente tú ibas a bajar el costo de la operación, porque el costo no estaba en la nómina, no está. Sí. Okay. Es más, yo voy a buscar los informes, te los voy a enviar para que veas que el costo de la nómina era aproximadamente 4 centavos de 20 centavos de kilovatio, y Lutier representaba 1.2 centavos en aquel entonces. Por lo tanto, no radicaba en la estructura. De hecho, ahora lo que hice una vez es que cuando rompieron el gusano, ¿verdad?, la integración vertical esa, la generación en un lado y la transmisión en otro, y Luma añade una estructura de corporativa que encarece la producción, ¿ves? De la transmisión y distribución, y obviamente no es eficiente, porque la integración vertical en un monopolio natural es lo que hace esencialmente bajar el costo de producción en la escala de producción. ¿Ves? Sí. Oye, Alameda, ¿verdad? Para finalizar este tema, quiero decir que esa investigación senatorial la hizo el padre de la directora de la unidad de investigaciones del Nuevo Día. Siempre me tuvo raro eso. Sí. Bueno. Ya, bueno, ya mira. Ahí en una dimensión. Bueno. Twilight Zones. Sí. Mira, Alameda, para terminar, se aprobó el aumento del salario mínimo, ¿verdad? Pero ha habido planteamientos de que puede generar el cierre de empresas y la pérdida de 12,000 empleos. No obstante, el análisis alegadamente también cree que se pueden crear 28,000 empleos. ¿Qué, sucintamente, verdad, qué observación tienes con respecto a ese informe? Bueno, mira, ese informe viene de una comisión que se había creado al principio de este cuatrenio, cuando precisamente se había transcurrido mucho tiempo sin haber habido un aumento en el salario mínimo. ¿Te acuerdas que era de 7.25, 7.50, algo así? Sí. Y pasó mucho tiempo,
Sí, y la pandemia, ¿verdad? Vino y posterior a la pandemia que entra Pierluisi, pues se crea, claro, la Cámara y el Senado, porque todos estos cambios de condiciones entran en el Senado, en la Cámara. En la Cámara se planteó de la creación de un comité que Pierluisi respaldó y se hizo ley. Y esa comisión de evaluadora del salario mínimo iba a tener intereses de los trabajadores, que hay un economista que se llama Itari González, economista laboral, está la doctora Indira Luciano, que es economista que representa, creo que a la Asociación de Economistas, y unos cuantos más. El estudio reciente lo hizo una compañía, Abacus, creo Ajá. que es bastante conocida, y pues, hay una serie de economistas ¿verdad? De alto nivel y calibre que hicieron el estudio. Pero siempre acuérdate dos cosas. Ok, Cuando hay un aumento del salario mínimo, hay unos que le conviene y otros que no les exactamente. conviene. Sí, A sí. quienes no le conviene, pues típicamente pues los empresarios siempre se quejan de que ellos van a tener que aumentar el salario y que aumentar los costos y de producción, ¿verdad? Y hay que recordar una cosa, que si tú aumentas el salario a una persona que gana 9.50 y se lo aumenta a 10.50, pues los que están cerca, ¿verdad? Porque muchos me dicen, mira, yo tuve que aumentarle el salario por el salario mínimo que tuvo que aumentar a esta persona. Pues yo tuve que aumentarle a los que están cerca también, Claro, claro. darle algo, porque si no, pues se van a molestar. Claro. Y entonces eso sucede. Y entonces tienes en el otro lado aquellos que le conviene, porque obviamente te está diciendo el costo de vida ha aumentado, Claro. yo he aumentado la productividad, y necesito, pues obviamente, y las dos posiciones son ciertas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo, yo hice una vez un estudio, y eso, claro, cada caso es diferente. ¿Cuál es tu posición? Sí, ¿cuál es tu posición? Es que mi posición es que, aunque tú tengas una reducción temporera en horas de trabajo, ¿verdad?, que aumenta, en el largo plazo, si la productividad sigue aumentando, tú vas a tener una estabilidad de tu negocio, y vas a tener trabajadores más contentos. Yo me tendría que ir a favorecer aumentos en el salario mínimo. Claro, sí, sí. También tengo la otra posición, que es lo que se hacía antes. Antes había en el Departamento del Trabajo una serie de economistas que evaluaban el aumento de salario y generaban lo que llaman grupos. Por sector. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. O sea, quiere decir que los que estaban, por ejemplo, la construcción y los que son guardias de seguridad, pues vamos a aumentarle una peseta. Sí, sí, por sector. Lo hacían por sector. Están en esta industria XYZ, pues levantamos 10 chavos. Ok. Esto levantamos 5. ¿Ves? Sí, Entonces, sí, sí. tú vas, y poco a poco, estos que, si el aumento es de 15, pues estos que aumenté 10, pues 5 va a venir el año que viene. Ok. Y poco a poco lo va a ir aumentando, de manera que hay un ajuste gradual. Muy bien. Eso es una posición que también se hacía antes en Puerto Rico, pero la cuestión de la política siempre se mete, y como la política se metió en aquel entonces y decía, yo soy el que respaldo el salario mínimo, yo te traje el salario mínimo, ¿ves? Y ya el gobierno, Pierluisi lo decía en los billboards. Sí, sí. Y igualmente Romero Barceló lo dijo. Sí, Yo hice que aumentaran el salario mínimo federal. Sí, sí, y sí. a rayos también, tú dices que no tienes poderes allá, pero ahora tienes poderes, ¿cómo lo sacaste? Okay. ¿Ves? Tú sabes. Gracias, Alameda. Gracias por tu participación esta semana en Informe Semanal. Hemos tocado los dos temas que habíamos planteado, ¿verdad? Me parece interesante lo que has planteado. Bueno, pues siempre a la orden. Bien. Hablamos. Entonces, saluda a Carlos por ahí. Ok. Bueno. Muchos saludos, pues muy gracias. interesante. Hemos escuchado a José Alameda hablando sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? La decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston, ¿verdad? Que
regresan esos 8.500 millones de dólares que pueden recobrar los acreedores, y también estuvo hablando sobre el aumento del salario mínimo que se decretó esta semana. Continuando con Informe Semanal, ahora vamos a hablar con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Buenos días, Carlos, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Miguel, y buenos días a todas las personas que nos escuchan fielmente en este programa tan importante que genera mucha información en el sector agrícola y ambiental. Sí, oye, Carlos, tenemos una controversia, ¿verdad?, que la vamos a entender rápido, que es el asunto de la huelga en la planta procesadora Suiza Dairy, ¿verdad? Y comenzamos esta semana con este paro huelgario de parte de la Central General de Trabajadores, ¿verdad? La Suiza había emitido unos comentarios con respecto a que alegadamente no se había hecho las notificaciones debidas de parte de la Unión para iniciar este paro, ¿verdad? También Suiza había planteado, voy a leer lo que ellos dijeron, exactamente como lo dijeron: acorde con Suiza Dairy Corp, no está en condiciones de conceder nuevos beneficios a sus trabajadores, ya que por los problemas regulatorios, el decrecimiento demográfico, la inflación observada en los últimos años y otros, es simplemente imposible atender nuevos requerimientos de sus trabajadores, ¿verdad? Ese es el planteamiento, ¿verdad? Llevan más de 4 o 5 días en huelga, ya se han perdido alegadamente 500,000 litros de leche. Vamos a escuchar estas expresiones de Iván Cordero, que es el presidente de la Asociación de Agricultores. Le explotó la bomba. Sí, Esta pero es la realidad. Pero hay que prever las cosas, Héctor Cordero, y de la misma manera como me acabas de indicar, esto es una crónica de una muerte anunciada. Correcto. O sea, el gobierno tiene que actuar mediante su Departamento de Agricultura y haberlo prevenido. O sea, estás hablando de más de 500,000 en lo que vamos. ¿Cuánto llevamos? 3 días de huelga. 3 días. En 3 días, pero en 3 en días, este caso, 500,000 de en cuartillos este de leche caso, botados. Eliezer, te puedo decir que yo como agricultor conozco que sí el gobierno ha tratado de hacerlo. Y no se ha tratado desde ahora, llevan años. Lo que pasa es que estas son discusiones que pues se llevan en mesa aparte y pues no se van a estar tirando al público. Pero es bien difícil bregar con esta gente. sí, pero el gobierno, bien difícil. pero hay que trabajar, hay que hacerlo, hay que buscar la manera, porque Bueno. si hay dinero del gobierno, en toda esta operación, creo que el gobierno tendría que tener una mayor injerencia con esta compañía extranjera, que no puede venir aquí, a hacer lo que le da la gana. Y te puedo decir que sí la tiene, y la lucha y las presiones que reciben por parte de ellos son bien grandes, porque en pasadas administraciones esa gente utilizaba a sus abogados para amedrentar al gobierno y amedrentar al Departamento de Agricultura, y se metían en Fortaleza y allí hacían y deshacían en pasadas administraciones, especialmente en la de García Padilla. Bueno, ahí escucharon a Iván Cordero, ¿ves? Él dice que el gobierno está tratando de hacer lo que pueda para tratar de resolver este asunto. Tenemos en la línea también a Guadalupe Acevedo Ortiz, ¿verdad? Que es el presidente de la empresa de quesos del país, La Esperanza, que Guadalupe ha planteado que ha recibido numerosas llamadas de vaquerías que producen leche para Suiza Dairy, tratando de conseguir mercado a su leche, porque debido al paro belguario no están recogiendo leche de Suiza. Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Miguel, buenos días, y buenos días a ese público que te sigue día a día aquí desde nuestro humilde taller de trabajo para servirle a nuestro querido país dándole servicio. Guadalupe, ¿tú entiendes que son más de 500,000 litros? ¿Tú entiendes lo que se ha perdido hasta ahora? No, si llevan 4 días y estamos hablando de que por ruta nada más, digamos, si estás recogiendo 10 camiones diarios, puta, 25,000 cuartillos por camión, pues si multiplicamos 25 por 10 son 250,000 cuartillos diarios, y estos 250,000 si lo multiplicamos por 4 días ya estamos hablando de 1 millón de cuartillos que se han botado en charcas. Ok,
Pero ha habido una decisión de parte de la ORIL, ¿verdad, Carlos? Para que parte de esa leche termine tanto en Tres Monjitas como en Indulac, ¿verdad? De esa manera, pues, evitarle pérdidas al ganadero. ¿No es así? Hay una orden que se emitió, claro, todo esto son reacciones tardías, porque esto se previó, se debió haber hecho inmediatamente. Recuerden que la huelga donde está ocurriendo es en la planta que está en San Juan, que es la que está más dedicada a procesar la leche fresca, es donde está la mayor cantidad de camiones que ahora pues no pueden salir, porque la planta que está operando de Suiza, que es la de Aguadilla, pues esa trabaja más con leche UHT, pero sí, tanto Suiza como Tres Monjitas y también Indulac, pues han estado haciendo esfuerzos para redistribuir ahora esa leche. Ya la que se votó, pues se votó, pero tratar de que no se siga botando leche y se pueda utilizar el máximo. Uno de los planteamientos es que también están los queseros, que a veces se subestima la cantidad de leche que ellos puedan utilizar, y yo siempre le he dicho, aquí hay queseros que han utilizado más consumo de leche que a veces la misma Indulac para hacer queso. Sí. Así que Guadalupe, ¿cómo va Guadalupe, ¿cómo va el recogido de leche de este asunto, ¿verdad? Producto del paro huelgario. ¿Ustedes han podido recogerle mucha leche a los ganaderos? Bueno, hemos tratado de recoger la leche que podamos procesar, porque lamentablemente pues nuestros procesos son mucho más pequeños, y ante una eventualidad como esta es como cuando hay una lluvia excesiva que se bordan las producciones, mientras uno no tiene la capacidad con empleados y maquinaria de elaborar de procesar toda esa leche. Lo que a mí me da pena es que lamentablemente aquí se pudo haber tenido un plan de contingencia que tenía que llevarse a cabo en estas situaciones. Yo he planteado que cómo es posible que, si aquí han habido quincenas que se han mandado sobre 12 Flexitank, a 14 Flexitank por quincena para República Dominicana desde la planta de Indulac de leche prepausterizada, ¿por qué no se alquilan esos mismos Flexitank y se va directamente a recoger la leche en la planta, en las vaquerías de estos ganaderos, y procesarse en la planta de balance Indulac, que actualmente está necesitando esa materia prima para poderla procesar? Porque bien sabemos que estos son los meses de escasez de leche, donde las altas temperaturas han bajado las producciones en las vaquerías. Lo que pasa es que esto había que ser proactivo y no esperar a que venga el golpe para entonces bregar con la situación. Sí. Carlos Flores tiene un comentario con respecto a esto. Carlos. Miguel, esto que está ocurriendo, yo a veces pienso si esto es autoinfligido por el mismo gobierno. Según las expresiones de Héctor Iván Cordero y luego de las expresiones del secretario, estos dos señores lo que están es tirando unos buches de odio por la forma en que hablan y la forma en que ellos se expresan en contra siempre de una de las plantas, que es Suiza. El odio se les ve ya de la costura. Acuérdate que tanto el secretario como Iván, los dos son de la Asociación de Agricultores, los dos han sido presidentes de ese gremio y son los gestores, los creadores, los padres de una cooperativa que se creó adquiriendo a Indulac sin dinero y tratando de hacerlo para competir con las dos plantas principales, y todo eso viene como parte de esa historia. Pero lo que estamos viendo hoy, una planta que está teniendo problemas económicos y no puede ir a negociar de buena lid con los empleados, ese problema lo está ocasionando precisamente el secretario de Agricultura, porque desde el 2014 no se hace el estudio económico que dicta la ley 34. Se supone que cada 4 años se haga un estudio económico de cuánto es el costo de producir ese cultivo de leche y cuánto sería la ganancia razonable en todos los sectores hasta el consumidor, ¿verdad? Y eso no se ha hecho. Así que el primero que está fallando aquí, y lo ha planteado Suiza en el tribunal también, es el gobierno, que se niega a cumplir la ley y poner los precios para que las plantas también tengan
para distribuirlo entre sus empleados y hacer todo ese tipo de ajustes de costos, pero que el gobierno es el que no ha querido hacerlo. Eso no lo dice el secretario y eso no lo dice Héctor Iván Cordero. Lo que se han dedicado es, a través de ORIL, estar enmendando reglamentos y estar enmendando cosas que están en ley, y con la única, vamos a decirlo así, intención de siempre perjudicar a las plantas y beneficiar a Indulac, y todos esos casos los han perdido en los tribunales. Las plantas han tenido que ir una y otra vez a los tribunales, a cada vez que le han quitado leche a las plantas y se le han dado a Indulac, tienen que ir allá y ir a los tribunales. Eso cuesta dinero. ¿Cuánto dinero le ha hecho gastar el gobierno a ganaderos que se tienen que defender de todos los, vamos a decir, los decomisos de leche que le han hecho por nuevos parámetros de leche buena, y tienen que estar defendiéndose una y otra vez? Y ese es el gobierno amigo. Pues mira, el gobierno amigo es que la industria lechera encabeza la lista de empresas bajo ley de quiebra en Puerto Rico. ¿Qué mejor respuesta que esa? Han quebrado la industria y ha sido el mismo gobierno. ¿De dónde, de qué parte de esa no entienden? Oye, Carlos, tengo entendido que Suiza va a hacer unas expresiones el lunes. Por lo menos esa es la información que tengo yo en este momento, que Suiza va a hacer unas expresiones el lunes con respecto a este conflicto. Yo vengo cubriendo desde hace mucho tiempo los conflictos, ¿verdad?, que ha tenido Suiza, y a veces se resuelven bien rápido, a veces duran unos días, ¿verdad? Pero vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿verdad? Creo que ya tenemos al ganadero Carlos Benítez, está en línea, ¿sí? Alexis. Yo, en lo que entra Carlos, mira, muy bien, sí, cómo no. El gobierno es el culpable de la gran cantidad de quiebras que tenemos ahora mismo de ganaderos. De ganaderos, sí. El gobierno es el culpable de no haber terminado el estudio económico, y es por terquedad del secretario de Agricultura, porque es el que administra la ORIL en este momento. Y peor aún, hace 2 años que la industria de lechera no tiene la certificación de grado A, y parece que eso no le importa a nadie. Si eso no es las funciones del gobierno, bueno, pues que alguien me explique para qué están ahí. Sí. Oye, Carlos, y hay que plantear que hay una legislatura inoperante, ¿verdad? Porque aquí se hizo una vista pública en el Senado con respecto al asunto del estudio económico. Hay 2 proyectos, uno en Cámara y uno en Senado. Y en el Senado no ha hecho nada. Y el secretario fue a una vista pública y se comprometió que a finales de diciembre iba a estar ese estudio. Y ya estamos en junio y el estudio no está. ¿Ah? Pues con razón tienen las plantas de decir, pues mire, el gobierno no está cumpliendo. Esto tiene que ser un país de ley y orden. Usted no puede la ley ser para uno y para otros no. Eso es lo que es ilegal. Sí. Alexis, ¿está Carlos ahí? Ajá. Guadalupe, ¿qué vas a decir? Si me permiten, esto va un poquito más allá. Ahora mismo no hay compromiso con lo primordial de un país, que es la agricultura. Lamentablemente, esto que está sucediendo hoy va a cambiar el factor en las vaquerías de tener ganado para producir leche. Todo ese ganado que hoy no está produciendo leche es ganado que la semana que viene entra en matadero. Ahora mismo hay un montón de ganaderos, como dice nuestro ex secretario Carlos Flores, que están bajo ley de quiebra. ¿Cómo ellos van a poder operar ahora mismo si para el alimento que ese ganado se está consumiendo tienen que pagarlo por adelantado, porque las 2 plantas de alimentos que hay en Puerto Rico tienen un monopolio que no le despachan alimento a ningún ganadero si no lo paga por adelantado? Ahora mismo, hoy viene un ganadero temprano en la mañana a cobrar el dinero y me dice, lo triste del caso no es eso, que este dinero no me da para alcanzar para pagar la nómina, porque tengo que pagar el alimento para que me lo despachen para poder operar la semana que viene. Y si no es así, si no me despachan alimentos para mañana, lamentablemente la producción de leche se me cae, y si la semana que viene levantan
la huelga y empiezan con el recogido, voy a estar un 40% por debajo de la producción que tengo ahora mismo. Y usted sabe lo que implica un 40% por debajo de la producción con pérdidas completamente de una semana, donde ahora mismo, hoy, los ganaderos no recibieron el pago por parte de Suiza del adelanto de la leche, porque ayer salió una circular que el dinero que tenían que adelantar no se lo van a pagar porque no han recogido esa leche y Suiza no está en una condición económica por todas las situaciones que está pagando. Ahora mismo, si esa planta se nos va a quiebra, yo les aseguro a ustedes que por lo menos unas 50 o 60 vaquerías más se van a quiebra. Uy. Déjame bien, seguido con eso, ¿verdad? Y no es que uno quiera ser ave de mal agüero. Esto lo estaba diciendo Carlos Benítez desde enero, ya estaba diciéndole, aquí va a haber falta de leche para el verano que va a estar caliente, pero mira las flamantes ideas del secretario de Agricultura. Le quitó los incentivos para traer novillas de reemplazo. Pues entonces los ganaderos no tienen novillas de reemplazo, lo que tienen son las vacas viejas que están produciendo, no pudieron poner nuevas novillas, entrar en la línea de producción y ahora tenemos entonces este problema de la huelga y lo que está ocurriendo. Pero también tienes otro problema. Hace 3 años que los ganaderos no están recibiendo del subsidio por producción lo que les corresponde. Se supone que por ley estuvieran recibiendo 0.22 centavos, que era el equivalente, ¿verdad? Lo que es el salario suplementario salarial, ¿verdad? Y lo que están recibiendo es una tercera parte de ese dinero. O sea, aquí tienes todas las en contra. ¿Por qué están quebrando las vaquerías? Bueno, porque no le está dando para pagar ni siquiera lo mínimo de sus gastos. Están absorbiéndolo todo y el gobierno lo sabe. Esta es la intención, esto es lo que quiere hacer el gobierno. O sea, la intención es quebrarlos. Porque yo no entiendo a quién le quieren dejar la industria en las manos. ¿Qué nuevo ordenamiento quieren hacer aquí? Son cristianos que llevan, mira, son familias que llevan generaciones haciendo esto, siendo ganaderos y los quieren sacar de lo que hacen para dárselo a quién. Porque es que no entiendo por qué el secretario de Agricultura comete todos estos errores y ha quebrado los negocios de todos sus supuestos amigos. Y Héctor Iván Cordero, que es el presidente de una asociación, que yo siempre lo he dicho, para mí está desacreditada, el presidente de la asociación abre la boca para decir que el gobierno está ayudándolos y está haciendo todo lo posible por echar esto para adelante. Con gran mollero y peleando contra las plantas, contra los intereses que ellos tienen. El gobierno aquí lo que ha hecho es perjudicarlos. Ahora mismo el secretario, antes de sentarse a ver cómo Suiza arreglaba el problema con el gremio, tenía que haber dicho, aquí está el estudio económico y miren, este va a ser el precio de la leche. Y ahí comienza a resolverse muchos de estos problemas. Mire, aquí resolvimos el problema del grado A, no vamos a tener ningún problema con vender la leche. Todas esas cosas las tiene que hacer el gobierno, poner los incentivos donde estaban. Sí. Bueno, eso es lo que yo... Sí. Bueno, la verdad que las actuaciones que ha tenido el secretario Ramón González Beiró como director interino, ¿verdad?, de la ORIL han sido muy contraproducentes, vamos a hablar claro, ¿verdad? Y tenemos un secretario que le ha quitado incentivos a la producción, a la importación de ganado, que no se ha revisado el precio de la leche, en fin, no se ha hecho el estudio económico. Realmente son situaciones que van en contra de la misma industria, ¿verdad? Y aquí ha eclosionado en esta planta, ¿verdad?, tan importante que tiene más del 50% de la venta de leche en Puerto Rico, vamos a hablar claro, de manera de que si ocurriera una crisis grande con Suiza, como dice Guadalupe, muchas ganaderías podrían afectarse. Tenemos a Carlos Benítez en la línea. Carlos, ¿estás ahí? Sí, ¿me oyes, Miguel? Sí, ahora te oímos. Muy bien. Sí, saludos, buenos días. Saludos a Guadalupe y a Carlos. Sí. Saludos, Carlos. ¿Has estado oyendo, Carlos? No tuve la oportunidad porque no sabía bregar con lo del audio. Ahora fue que pude. Bueno, pues está bien. El asunto, estábamos hablando, Carlos ha planteado, ¿verdad?, que en gran medida el problema que está teniendo Suiza obedece a que el secretario no ha hecho el estudio económico exhaustivo, ¿verdad? Y que esas plantas pues no están recibiendo la cantidad de dinero que merece, ¿verdad?, por su producción, y eso le ha provocado estos problemas que tiene con la Unión, ¿verdad? Pero que no son solamente esa planta. Los ganaderos también han incurrido en quiebra,
Tú cerraste tu negocio precisamente porque los gastos excedían los ingresos. ¿Qué comentario tienes? Los otros días salió una noticia que el sector agrícola sigue siendo el segundo en las quiebras en Puerto Rico, primero los hospitales. Esta mañana yo escuché la entrevista que le hicieron al presidente de la Asociación de Agricultura, que nunca lo que tienen es una vendetta. El secretario controla la asociación. Ellos son unos muñecos del secretario y siempre han tenido discordia con Suiza. Yo no estoy defendiendo a Suiza porque todo el mundo tiene los problemas laborales. Pero es como tú dices, si nos estuvieran pagando la leche. Ellos emitieron una orden administrativa dándole la potestad a las plantas para que pudieran le fijaron un precio mínimo y de ahí pues cada planta podía poner el precio que entendieran que tenían que recibir, porque son diferentes operaciones. Suiza tiene una planta grande de UHT y es la competencia viva de la leche de Indulac. Pero esto se veía venir y se predijo el año pasado. Ellos quitaron los incentivos de las novillas americanas, están sin leche, botándole la leche a los ganaderos a diestra y siniestra sin cumplir con el reglamento. No acaban de hacer el estudio económico. Todo esto es culpa del secretario y la ineptitud del secretario por la falta de conocimiento, porque se quedó sin asesor. Y entonces ahora está explotando y ahora el arrodillado sale a hablar. Cuando le dieron 250 mil pesos a la Asociación de Agricultores, que eso no se había visto nunca, para que se lo repartieran. No, nosotros los agricultores no nos sentimos representados por la Asociación de Agricultores. Ellos deberían de saber que ahora es que vienen a salir, y escuché algo que dijeron de Carlos con Suiza, que si Carlos le dio chavos también. Sí, le han mentido a los ganaderos y han hecho con ellos lo que le da la gana y todos son unos cabizbajos. Y entonces no quieren atender el problema, que esto es básico y está contemplado en la ley. Si no hacen el estudio económico, nunca vamos a conseguir que este negocio deje chavo. Okay. Por eso mismo yo cogí a un compañero ganadero y lo tuve a fuerza de fuete caliente porque dijo que yo le había dado dinero a Suiza. Y de hecho lo titulé como el embustero. Le dije, usted trate y busque a ver cuánto dinero le dio Carlos Flores a ninguna planta, ni un centavo. Todavía estoy esperando la respuesta. Eso es las mentiras que se dicen por ahí, ¿verdad? Ahora, el que el gobierno no ha hecho su trabajo, cada vez lo empeora, porque Miguel, a través de las investigaciones que tú mismo hiciste, pudiste descubrir que ni siquiera el grado A en Puerto Rico se ha recertificado. Los incentivos por producción no se están pagando. Las novillas de reemplazo, si el ganadero está finito, casi no tiene ni siquiera para pagar el alimento, los costos de energía, pues mira, no aparecen. Ahora salió el secretario anunciando por ahí que están inaugurando vaquerías robóticas. Inaugurando. Mire, yo dejé 2 establecidas, la de Carlos Espinosa y la de Pedro Miguel, y habían 2 ganaderos más que las tenían aprobadas. Y cuando llegó Ramón González, lo que dijo fue que eso no servía y quitó ese programa. A estas alturas, por lo menos debían haber en Puerto Rico unas 20 a 25 vaquerías ya con los sistemas robóticos si seguíamos al paso que íbamos. Eso lo eliminaron y ahora dicen que lo hicieron por primera vez. O sea, se tardaron 3 años, casi 4 años en aprender lo que la administración anterior les enseñó. Esas son las cosas que se dicen y hay que aclararlas aquí públicamente, ¿verdad? Hoy está el secretario de Agricultura regalando palitos de pana en el Departamento de Agricultura. 500 palos de pana están regalando. Mire, señor, eso no es función del secretario de Agricultura ni del departamento. 500 palitos de pana. Si usted siembra una finca comercial de pana y lo siembra a 25 por 28, son 60 árboles por cuerda. Usted tiene ahí 8 cuerdas que muy bien le pudieron servir a cualquier agricultor que se los hubiese dado y se los hubiese agradecido mejor que repartir palos que los van a sembrar en urbanizaciones, van a traer problemas y no son árboles que son para sembrarlos donde quiera. Esos son los desenfoques que tiene el secretario de Agricultura, haciendo relaciones públicas, regalando palos de pana
Yo quiero ver esos palos de pana en esos jardines, en urbanizaciones por ahí, a ver los problemas que se van a buscar. Oye, Carlos, recientemente... Están tan desenfocados que ahora mismo yo quería hacer una observación. Ya mismo entra los 2 meses más calientes de todos los años aquí en Puerto Rico, que es el mes de agosto y de septiembre. Para ese tiempo siempre sabemos que las producciones de leche se van al piso, número 1. Número 2, que la mayoría de los años tienen que importar leche de los Estados Unidos. Ahora bien, a todos esos ganaderos que le botaron leche porque la célula somática pasaba de 500,000, pero no llegaban a 750,000 como le establece el PMO en Estados Unidos. Esa leche que van a traer de Estados Unidos, la van a traer de California, que es el único estado que tiene un PMO de 500,000, o lo van a traer de cualquier otro estado. Gran pregunta tú has hecho ahí. Eso lo estamos esperando todos a ver qué van a hacer. Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que las demandas que le van a llover al secretario de Agricultura y al Departamento de Agricultura no son solo una, son muchas las que van a llover. Y eso va a traer un serio problema en un país que tenemos todavía una Junta de Control Fiscal que ha establecido los controles económicos por los cuales se debe regir el país. Por consiguiente, tenemos que ser más proactivos y desarrollar un verdadero plan que se va a hacer, porque ahora con esta estocada del problema que tiene Suiza, con la estocada, porque acuérdense en una cosa, una vaca puede estar un día sin ordeñarse, pero ya el segundo día, una vaca sin ordeñarse es una vaca que viene con miles de problemas en su ubre por una sencilla razón, que ya se va a proteger contra las enfermedades, y de ahí viene la célula somática y de ahí viene la mastitis. Sí. Esa leche no puede llegar al consumidor si está fuera de parámetros. Por consiguiente, ¿qué vamos a hacer con ese ganado? ¿Para dónde va a ir? Ese ganado va a terminar, como le dije, nuevamente en el matadero, y se siguen reduciendo los inventarios de ganado de leche. Y si se sigue reduciendo los inventarios de ganado de leche, aquí no van a haber ni plantas de queso en el mañana. Yo soy uno que yo estoy acostumbrando a ver de qué forma tengo que solucionar este problema, porque ya a esta edad que yo tengo y los años que le he dedicado, nosotros llevamos 35 años en el mercado y son 35 años luchando, y cada vez más difícil encontramos para poder producir. Lamentablemente esto es algo que no se había visto y cada vez va incrementando más. Señor secretario. Lo único esperanza, Guadalupe, la única esperanza, y Carlos, es que va a haber un cambio de gobierno. O sea, ya el gobernador que gobernaba con el botón de automático, escuchando nada más lo que dicen sus secretarios, ya eso sabemos que el pueblo lo adjudicó y dijo no más. Aquí los gobernadores tienen que corroborar la información que le dan sus secretarios y sus jefes de gabinete, que le llevan todo, que estamos bien, está jefe, está todo bien, está todo normal. Vayan al campo y pregunten a la gente para que usted le pueda cuestionar a su jefe. Mire, lo que usted me está diciendo no es cierto. El gobernador aquí haciendo anuncios de que habían portales, agroportales y todas cosas que no están funcionando, que habían llegado a unas ventas de tantos millones de dólares, cosas que son falsas. Cuando tú ves un gobernador que está anunciando cosas que le dice por el oído a su secretario, diga esto, jefe, y después el gobernador queda mal, pues yo no culpo al secretario, que es listo y se lo dice al bobo que va y lo repite. Ese es el que tenía que hacer la investigación antes que lo cojan de bobo y decir, déjeme ver si eso es cierto. Por eso, luego dicen, me cogió por sorpresa que el pueblo no votó por mí. No lo debió haber cogido por sorpresa. El sector agrícola aquí influyó mucho. Y esto es una escuela para los políticos. Si no cuentan con la agricultura, no cuenten porque ustedes vayan a llegar a ninguna posición. Tienen que contar con los agricultores. El sector agrícola en los campos es bien importante. Pierluisi no ganó un municipio agrícola. Y ahí tenemos el resultado. Que se lo agradezca a su secretario de Agricultura por todas las metidas de pata y por estar diciendo que desayuna con $1 en Puerto Rico. Esas son las metidas de pata. Sí. Oye, Carlos, vamos a decirle a Carlos Benítez y a Guadalupe, ¿verdad? Que si quieren hacer una última expresión, porque vamos entonces a finalizar esta parte, porque tenemos otro asunto que bregar con el asunto del programa de incentivo salarial, que también tiene problemas. Carlos y Guadalupe, ¿algo más que quieran añadir? Sí, Miguel, déjame robarle el tiro a Guadalupe, que después no me deja hablar. Ok.
te quiero felicitar por el análisis que hiciste en aquella noticia sobre la votación, cómo Pierluisi perdió en el sector agrícola. Lo hiciste a prueba de bruto, porque eso cualquier nene lo entiende y fue muy, muy clara. Okay, Segundo, gracias. los palitos de pana, hay una corporación sin fines de lucro que se llama Victus, que era la que estaba haciendo el acercamiento a los ganaderos para que sembráramos árboles de pana, porque va a llegar el momento que van a dar hasta créditos contributivos, porque la hoja del árbol de pana es la que más limpia el oxígeno y ayuda a restablecer la capa de ozono, de acuerdo a lo expresado por los agrónomos. Pero es como dice Carlos, eso no es para sembrarlo en cualquier sitio, porque las raíces son bien largas y lo que va a hacer es que van a romper las aceras y todo, que ese es el problema en Puerto Rico, que no planifican. Segundo, las metidas de pata del secretario ahora se están dando cuenta de todo lo que él hizo, porque mucho agricultor, yo vi los colegios de votación y la fila de los PNP eran bien largas, populares brincando a colegios para estar seguro que Pierluisi no iba a salir y que sacaran al secretario y al gabinete completo, como dijo Jennifer. Sí, Tú sabes, sí. esto se ve en la turna. Ahora todos los ganaderos se están dando cuenta que a largo plazo ellos tenían unos planes bien grandes. Quitaron los incentivos para las novillas importadas. Aquí no hay inventario, como dijo Guadalupe. La gente se va a quedar sin leche. Y vamos a ver si lo que dijo Guadalupe van a ser públicos los resultados de los parámetros de calidad de leche, a ver si son los mismos que nos están aplicando a los ganaderos nativos. Porque eso es discrimen. Y ellos causaron esta debacle con las metidas de pata y queriendo actuar por encima de la ley, con órdenes administrativas por encima de los reglamentos, que eso nunca se había visto en Puerto Rico. A corto plazo no tenían ningún plan, porque los embriones que ellos dicen que están implantando y que eso se va a ver a los 3 años y si quedan ganaderos. Sí, sí. Yo creo que con eso pues quedamos en esto, porque esto es claro. Este gobierno ha sido el peor gobierno que ha actuado con la agricultura. No creen en la agricultura. Ramoncito llorando allá y el otro arrodillado. Imagínate. Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias. Y gracias Cómo no, a Guadalupe que pasen buen también. día. Placer. Sí, y gracias a Guadalupe también. Para finalizar, yo lo único que quiero aportar es lo siguiente. Donde no se planifica, donde no se le da prioridad a la agricultura, vemos la situación en la que estamos pasando. Aquí tenemos un problema serio y grande de verdad. Lamentablemente los que trabajamos en este renglón se nos da de codo y se crean unas leyes que son muy bonitas, como la ley 34, pero que al darle poderes omnímodos al administrador, se convierte lo que sucede en esas diferentes repúblicas cuando llega un caudillo. Hacen de lo que es un buen propósito una desgracia. Lamentablemente estamos viviendo una desgracia en este país, en el sector agrícola. Y la industria lechera, siendo el sector que mayor beneficiaba al Producto Nacional Bruto, ya es una industria que lamentablemente no es coste efectiva y va camino a desaparecer. Muy bien. Gracias, Guadalupe. Gracias por tu planteamiento. Bien. Muchas gracias. Carlos, para finalizar, ¿verdad? Ayer Síntesis Noticiosa publicó una historia sobre que el programa de incentivo salarial agrícola no tiene fondos. Y entonces Pues mira, se lo tenían bien calladito, bien calladito. Lo que pasa es que en el gobierno todo va a salir a relucir. No pueden esconder las cosas por mucho tiempo. Sale a relucir que un programa que se supone que recibe entre 16 y 18 millones de dólares para cubrir el subsidio salarial en todas las regiones, pues pudo pagar el primero y el segundo trimestre y se han quedado sin chavos para pagar el tercer y cuarto trimestre. Lo que quiere decir es que han gastado los chavos ¿en qué? Porque se supone que esos programas se usan específicamente para las nóminas que radican los agricultores en sus regiones. Y estamos hablando de que si todavía
no se ha acabado el año fiscal y ya están sin presupuesto. ¿Qué le van a dejar, como dice la ley, al próximo gobierno, que se supone, ¿verdad?, que comenzaría el presupuesto ahora en julio, al próximo gobierno del 50%, si es que van a tener que coger dinero para pagar las deudas que tienen de este? O sea, ahí estamos viendo mala administración, algo bien peligroso, no es el cumplimiento, ¿verdad?, con las normas establecidas de contabilidad del gobierno, que los programas se usan para gastarlo en ese programa. Recuerda también, Miguel, que el secretario por ahí vociferó mucho que iban a incluir a los trabajadores inmigrantes. A los trabajadores inmigrantes se les paga más que al trabajador agrícola. Y había dicho que se iba a incluir en la nómina. Había dicho que iba a pagar el 50% de lo que pagara el agricultor. Mire, la ley, ¿verdad? Y según, ¿verdad?, los decretos mandatorios todavía del Departamento del Trabajo dicen que al obrero agrícola se le paga $7.25 la hora. Eso no se ha cambiado. Y el subsidio salarial está fijado a razón de $3.62, que es el 50% de ese $7.25. Se supone que el agricultor le estuviera recibiendo esos $3.62. Pues mira, en los últimos 3 años no lo han estado recibiendo. Lo que están recibiendo $1.20 o algo así, que es una tercera parte, ¿verdad? Un 33% de lo que se supone que ellos debían recibir. ¿Por qué? Porque se han inventado una dichosa fórmula que con el dinero que tienen no le da para todas las nóminas que van a recibir el subsidio salarial, y ellos están poniendo una fórmula y a todo el mundo le están dando un poquito. Pues darle un peso a todo el mundo. Eso no es lo que dice la ley, ¿ves? Por eso es que la Junta de Supervisión Fiscal ya había dicho que no se pagará más en subsidio salarial y se pasara a incentivos por producción. La misma palabra te dice que hasta el enfoque es distinto. El subsidio es algo cuando nadie puede pagar porque benditos son pobrecitos y hay que subsidiarlo. Eso es subsidio salarial. Incentivo por producción es: yo te voy a incentivar, mientras más tú produzcas, más vas a obtener. Los enfoques son distintos. Eso, Ramón González, por terquedad, y por asociación con la Asociación de Agricultores, quería mantener ese sueldito de subsidio salarial, porque produzcas o no produzcas, va a aparecer el subsidio, la nómina se paga. Pero para poder pagar todas las nóminas en Puerto Rico, tú necesitas por lo menos de 30 a 40 millones de dólares en distintas épocas. Y no los tienes, lo que tienes son 16 millones de dólares. Sí, sí. ¿Cómo vas a meter 40 en 16? Se le está diciendo desde el día 1, y quien se está perjudicando es el agricultor, que se empeña y trata de echar para adelante y espera que le lleguen sus chavitos de la nómina, y eso no le va a llegar una tercera parte, porque no tienen el dinero. Y ahora, si acaso le llega, porque el tercer y cuarto trimestre lo acaban de cancelar, según las investigaciones, Miguel, que tú hiciste, las publicaste, sí. Pues los mismos directivos, Noelia García, la misma directora de ADEA, está diciendo: no paguen porque no tenemos los chavos. No tienen los chavos. Sí. Bueno, Carlos, gracias, ¿verdad?, por tu participación esta semana en Informe Semanal. Hemos tocado todos los temas. La controversia va a continuar porque este conflicto huelgario pues va para una segunda semana a partir de mañana domingo, ¿verdad? Desde domingo, perdón. ¿Sí? De manera que vamos a ver cómo termina esto. Hablamos la semana próxima, Carlos. Si Dios quiere. Muy bien. Y feliz Día de los Padres a todos. Y feliz Día de los Padres, lo dijimos al principio del programa, y lo repetimos ahora. Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias. Bien. Bueno, hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café. Esta es la parte final de Informe Semanal. Esperamos regresar la semana próxima con un programa igual. Buenos días. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.